Déjame preguntarte algo. ¿Has escuchado esto antes? Solo hazlo durante 21 días y se vuelve un hábito. 21 días. Ni más, ni menos. 3 semanas y listo. Disciplina automática. Motivación estable. Cambio permanente. Suena increíble. Demasiado increíble. Porque si eso fuera verdad, no existirían las recaídas. No existiría la procrastinación crónica. No existiría la frase, iba bien, pero lo dejé. Y sin embargo pasa. Todo el tiempo. Empiezas motivado. Los primeros días te sientes fuerte, organizado, convencido de que esta vez sí, pero alrededor del día 10 algo cambia. El día 14 aparece la resistencia. Y para el día 21 no sientes libertad, sientes cansancio. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Fallé yo o el mito está mal? Hoy vamos a hacer algo distinto. No te voy a vender motivación. No te voy a repetir frases virales. No te voy a decir que si quieres puedes. Hoy vamos a mirar qué pasa realmente en tu cerebro cuando repites un hábito durante 21 días. ¿Qué partes cambian? ¿Qué partes se resisten? ¿Y por qué el famoso día 21 no es el final, sino apenas el comienzo? Quédate hasta el final, porque entender esto puede ahorrarte años de frustración y cambiar por completo la forma en que intentas mejorar tu vida. Antes de hablar del cerebro, tenemos que aclarar algo importante, porque este mito no es solo falso, es peligroso. El mito de los 21 días no nació en TikTok, no nació en YouTube, no nació en frases motivacionales con música épica de fondo, y tampoco nació en libros de autoayuda simplificados. Nació en la ciencia, pero fue mal interpretado. Y cuando una idea científica se simplifica demasiado, deja de ayudar y empieza a confundir. Todo comienza en los años 60, con un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz. Maltz no estudiaba hábitos, no investigaba disciplina, no hablaba de productividad ni desarrollo personal. Trabajaba con pacientes que habían sufrido cambios físicos extremos, personas que perdían una pierna, un brazo, o que se sometían a cirugías faciales profundas que cambiaban por completo su apariencia. Y Maltz empezó a notar algo curioso. Cuando un paciente perdía una pierna, el cuerpo cambiaba en un instante, pero el cerebro no. Durante semanas, el paciente seguía sintiendo el miembro que ya no estaba ahí, picazón, dolor, sensación de movimiento, lo que hoy conocemos como miembro fantasma. En promedio, el cerebro tardaba alrededor de 3 semanas en dejar de enviar esas señales. No porque el cuerpo no hubiera cambiado, sino porque el cerebro aún no se había actualizado. Algo similar ocurría con pacientes operados del rostro. Después de la cirugía, al mirarse al espejo, no se reconocían. Sabían racionalmente que eran ellos, pero emocionalmente no encajaba. Y otra vez, después de unas 3 semanas, algo se acomodaba. El cerebro empezaba a decir, ok, esta es mi nueva realidad. Ante estas observaciones, Maltz escribió una frase muy específica, muy cuidadosa. Parece que el sistema nervioso necesita un mínimo de 21 días para adaptarse a una nueva realidad. Adaptarse, no automatizar, no consolidar, no volver permanente, no crear un hábito. Solo adaptarse, aceptar que algo cambió, reducir el choque, bajar la extrañeza. Pero aquí ocurrió el problema. Esa frase salió del contexto médico, pasó de la neuroadaptación al desarrollo personal, y en el camino, se simplificó, se acortó, se volvió atractiva, hasta transformarse en esta promesa engañosa. En 21 días tu cerebro cambia, como si el cerebro fuera un interruptor, como si todo ocurriera de golpe, como si el día 21 marcaras check y listo, hábito instalado. Pero la verdad es más incómoda. El cerebro no cambia de una sola forma, no cambia todo al mismo tiempo, no cambia al mismo ritmo, cambia por etapas. Y cada etapa cumple una función distinta. Primero detecta el cambio, luego lo evalúa como amenaza o seguridad, después decide si vale la pena automatizarlo. Y solo al final, si se repite sin castigo, si hay recompensa, si encaja con la identidad, empieza a integrarlo. Si no entiendes esto, interpretas mal lo que sientes. Piensas que la resistencia es fracaso, que el cansancio es señal de debilidad, que si no se siente fácil en 21 días, no era para ti, y entonces abandonas. No porque el proceso haya fallado, sino porque abandonaste justo cuando el proceso real empezaba. Ahí es donde este mito hace más daño, porque no te prepara para la realidad del cerebro. Te prepara para la frustración. Día 1 al 7. El cerebro en modo alerta. Hablemos del día 1. Ese momento exacto en el que decides empezar un hábito nuevo. Leer, entrenar, estudiar, meditar,
comer mejor. Desde fuera parece un acto positivo, un paso hacia el crecimiento, pero tu cerebro no lo vive así, tu cerebro no piensa, qué bien, vamos a evolucionar, piensa algo muy distinto, algo está cambiando, y esto es clave. Para el cerebro cambio no es sinónimo de progreso, cambio es sinónimo de incertidumbre, y la incertidumbre, a nivel cerebral, siempre se traduce en una misma cosa, posible amenaza. En ese instante entra en juego el sistema límbico, la parte más antigua del cerebro, la que existía mucho antes de que pensaras en metas, rutinas, productividad o crecimiento personal. Este sistema no entiende conceptos como propósito, disciplina ni mi yo del futuro. No se motiva con frases inspiradoras. No responde a planes a largo plazo. Solo hace preguntas muy básicas, muy primitivas. ¿Esto es predecible? ¿Esto va a gastar energía? Y los hábitos nuevos fallan en ambas. Durante los primeros días, nada es automático. El movimiento no fluye, el cuerpo no coopera. La mente tiene que estar presente en cada paso. Cada acción requiere decisión consciente. Y eso es carísimo para el cerebro. Pensar cansa. Decidir cansa. Sostener atención cansa. Desde la perspectiva cerebral, estás forzando un sistema que fue diseñado para repetir, no para reinventarse todos los días. Por eso, paradójicamente, durante la primera semana, la motivación suele ser alta. Pero aquí viene la trampa. No es alta porque el hábito esté funcionando. No es alta porque el cerebro ya lo esté integrando. Es alta por otra razón. Dopamina anticipatoria. La dopamina en esta fase no aparece por el hábito en sí, aparece por la expectativa del cambio. Es la dopamina del ahora sí. Esta vez será diferente. Ya entendí lo que antes hacía mal. No estás disfrutando el hábito. Estás disfrutando la idea del hábito. Estás recibiendo recompensa por imaginar un futuro distinto, no por ejecutar el presente. Y esto es importantísimo entenderlo. La motivación inicial no indica que el hábito se esté formando, solo indica una cosa, que el cerebro está curioso. Curioso por el cambio, curioso por la novedad, curioso por la posibilidad. Pero curiosidad no es automatización, y entusiasmo no es consolidación. De hecho, esta es la razón por la que tanta gente se frustra. Porque cuando esa dopamina anticipatoria baja, y siempre baja, interpretan que algo salió mal, cuando en realidad es justo ahí donde empieza el proceso real. Día 8 al 14. La resistencia invisible. Aquí es donde casi nadie habla. Entre el día 8 y el día 14, el cerebro empieza a hacer cálculos. La novedad se reduce, la dopamina baja, el esfuerzo sigue igual, y aparece una sensación sutil pero peligrosa. Esto ya no se siente tan bien. Aquí sucede algo clave a nivel neuronal. La corteza prefrontal, la parte encargada del autocontrol, está sosteniendo todo el proceso. Decidir, recordar, forzarte, resistir impulsos antiguos. Pero la corteza prefrontal se fatiga. Y cuando se fatiga, el cerebro busca atajos. Empiezan las excusas racionales. Hoy descanso, mañana sigo. No pasa nada si fallo un día. No es sabotaje consciente. Es eficiencia cerebral. El cerebro no quiere fallar, quiere gastar menos energía. Y aquí ocurre el error más común. La persona interpreta la resistencia como falta de disciplina, cuando en realidad es una señal biológica normal. Día 15 al 21. Lo que realmente cambia. Llegamos al famoso punto. El día 21. Aquí es donde el mito promete magia. Pero la realidad es más interesante. Alrededor de este punto, lo que empieza a cambiar no es el hábito. Lo que empieza a cambiar, la familiaridad neural. Las neuronas que se activan juntas empiezan a reconocerse. Las rutas se vuelven menos torpes, menos costosas. Pero atención, el hábito no es automático todavía. El cerebro no confía plenamente. La identidad no se ha actualizado. Lo que ocurre es esto. El cerebro deja de ver el hábito como algo totalmente extraño. Pasa de amenaza a algo conocido, y eso reduce la fricción. Pero no elimina la resistencia. Por eso tanta gente dice llegué a 21 días y aún así lo dejé. Porque el mito te hizo creer que aquí terminaba el proceso, cuando en realidad, aquí apenas empieza la parte importante. Los estudios modernos son claros. La formación real de hábitos no tiene un número mágico. Depende de complejidad del hábito. Emoción asociada, recompensa percibida, identidad personal, entorno. En promedio, un hábito simple puede tardar entre 60 y 90 días en automatizarse. Algunos más, otros menos, pero hay algo más importante que el tiempo. La emoción asociada al error. Si cada fallo viene acompañado de culpa, vergüenza o autoataque,
El cerebro aprende algo muy peligroso: hábito, dolor emocional, y entonces evita. No por flojera, por protección, la verdadera función de los 21 días. Entonces, ¿los 21 días sirven para algo? Sí, pero no para lo que te dijeron. No sirven para automatizar un hábito. No sirven para que deje de costar. No sirven para que se vuelva natural. Y definitivamente no sirven para que ya no tengas que pensarlo. Los primeros 21 días sirven para una sola cosa: romper la identidad antigua, no construir la nueva, no consolidarla, solo debilitar la anterior. Y esto es clave entenderlo. Cuando intentas cambiar un hábito, el mayor enemigo no es la pereza, ni la falta de disciplina, ni la motivación que se va. El mayor enemigo es la identidad previa, esa voz interna que dice: yo no soy constante, yo siempre abandono, esto no va conmigo. Esa identidad no se forma por pensamiento, se forma por repetición. El cerebro aprende quién eres, observando lo que haces una y otra vez. Por eso al inicio, cada intento de cambio genera fricción, porque el cerebro está defendiendo coherencia interna, está intentando mantener estable la narrativa de quién eres. Durante los primeros días, el cerebro todavía puede decir con seguridad: esto no soy yo, esto es temporal, esto es una excepción, y mientras pueda decir eso, la resistencia sigue viva. Pero algo empieza a cambiar alrededor del día 21. No porque el hábito esté automatizado, no porque ya no cueste, no porque se sienta natural, sino porque el cerebro pierde una excusa importante. Después de suficientes repeticiones, aunque sean pequeñas, aunque no hayan sido perfectas, el cerebro ya no puede afirmar con la misma fuerza: esto definitivamente no soy yo. Ahora la frase cambia: esto también podría ser yo. Y esa diferencia es enorme. Porque pasar de esto no soy yo a esto podría ser yo es el momento en que la identidad empieza a aflojar. No se rompe de golpe, no desaparece, pero deja de ser rígida, y cuando la identidad deja de ser rígida, el hábito deja de sentirse como una invasión y empieza a sentirse como una opción viable. Ahí es donde muchas personas se confunden. Piensan que a los 21 días algo falló porque sigue costando, porque sigue habiendo resistencia, porque no se siente automático. Pero en realidad, los 21 días no eran la meta, eran el umbral, el punto en el que el cerebro deja de rechazar por identidad y empieza a evaluar por repetición. No es el final del proceso, es el punto donde el proceso real finalmente puede comenzar. Cambiar un hábito no es un reto de calendario, no es aguantar, no es resistir, es un proceso biológico. Los 21 días no son una meta, son una transición. Si llegas esperando magia, te frustras. Si llegas entendiendo el proceso, te fortaleces, no porque seas más fuerte, sino porque ahora juegas con el cerebro, no contra él. Si este video te ayudó a entender por qué antes fallabas, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de mitos, hablamos de cómo funciona tu cerebro de verdad. Déjame en los comentarios, ¿en qué día sueles abandonar tus hábitos? Y si conoces a alguien que todavía cree que todo se arregla en 21 días, compártele este video. Nos vemos en el próximo.